Bueno. Entonces vamos a mirar este proceso de fotosíntesis y vamos a ver que en ciertos momentos o vamos a tratar de recordar esos conceptos de la respiración, porque recuerden que hay, pues dentro del proceso que se realiza en las plantas, hay un momento de fotosíntesis como tal, hay dos momentos, digámoslo así, dentro de la fotosíntesis. Hay uno en el que se toma CO2 del medio, o inicialmente se toma luz o necesita luz solar, y en un segundo proceso se toma CO2 para fijarlo y formar glucosa. Entonces, en esos momentos de la formación o la toma de CO2 del medio, vamos a ver un proceso opuesto, digámoslo así, a la respiración, que ya vimos al proceso de respiración. Si deberíamos empezar Sí, a José les embarrar abrió el los que no estaban micrófono. funcionando como teníamos que funcionar, que él mismo nos iba a decir. ¿Quién se le abrió el micrófono? Entonces, vamos a mirar primero que todo ese proceso general, ¿sí? Cómo ocurre o que está representando a la fotosíntesis. Miremos, a ver, esperen, les apunto acá. Entonces, inicialmente vamos a definir o a especificar cómo o qué sucede en esa fotosíntesis. Dice que la energía del sol es captada por pigmentos particulares. ¿Cuál creen que son esos pigmentos que se requieren para captar la energía solar en la fotosíntesis? El más conocido. Profe, ¿no son los cloroplastos? Mm, En el cloroplasto está el pigmento, Los pero plastos. ¿Color verde? ¿cuál? Los plastos no. Hay otro, un pigmento específico que da el color verde. ¿La clorofila, no? Ah, sí, señorita, la clorofila. Eso es un pigmento. Hay otros pigmentos también que pueden generar o que pueden cumplir esta función, pero el principal es la clorofila. ¿Listo? Es sumamente importante para ese proceso de fotosíntesis. En el proceso de la fotosíntesis se genera o se proporciona oxígeno y moléculas de carbono, ¿sí? O carbohidratos. O sea, estos son los productos de la fotosíntesis. ¿Qué sucede? Y es algo muy importante para que se tenga en cuenta. Bueno, aquí tenemos la fórmula o los sustratos, que sería el CO2, más agua más luz. Aquí tenemos la participación de la luz solar, que generan un compuesto o un carbohidrato, que en este caso, ¿cuál es este carbohidrato? Glucosa. La glucosa, muy bien, de 6 carbonos. Puede haber formación de carbohidratos hasta de 3 carbonos, ¿cierto? No necesariamente pues tiene que ser la glucosa, pero es el que siempre o el que más se genera, digámoslo así. Y se genera oxígeno. Es importante tener en cuenta que el oxígeno en el proceso de fotosíntesis no es un compuesto, bueno, es un compuesto de desecho, más que un producto por el cual se hace esa fotosíntesis, ¿sí? Entonces, el producto principal de la fotosíntesis es la glucosa o el carbohidrato, ¿sí? Y pues como un producto de desecho o como un producto de esa reacción, digamos, secundario, pues es el oxígeno, ¿sí? Y ese oxígeno pues está ayudándonos a nosotros o aportando oxígeno al medio y a la atmósfera. Entonces ahí ya nos estaría proporcionando oxígeno a los organismos aerobios, ¿vale? Entonces partimos como de esta reaccioncita. Aquí está esta reacción, eh, ¿cómo se llama? Con las moléculas pues que ingresan o que deben ingresar para generar una molécula de glucosa, ¿vale?
¿Me repites por favor lo que daba el pigmento verdecito, la clorofila? Clorofila, es Ah, la ya, entonces, clorofila. Ujú, la clorofila. Bien, entonces todas esas reacciones, la reacción de fotosíntesis ocurre en unas organelas, ¿sí? Entonces yo creo que pues eso sí, ustedes lo saben muy bien. Esos organelos son los cloroplastos, ¿sí? Entonces, dentro de esos cloroplastos vamos a encontrar unas estructuras específicas que se llaman tilacoides, ¿sí? Que son estas moneditas a modo de moneditas y dentro formando una estructura ya mayor o cuando esos tilacoides se agrupan, vamos a encontrar las granas, ¿vale? Entonces son estas pilitas, miren que así se estaría viendo un cloroplasto por dentro, en su interior. Recordemos que dentro o en los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, que tienen de similar esos cloroplastos a las mitocondrias. ¿Membrana? Ujú. ¿Qué tipo de membranas o cómo serían esas membranas? Una interna y una externa. Exactamente, hay una interna y una externa. Entonces, miremos, digamos que esa particularidad que es muy importante. ¿Cuándo o a qué asocian esa doble membrana? ¿A qué proceso o a qué teoría? ¿Se acuerdan que vimos eso? Creo que al A que principio. conservaron A la el, endocitosis. A la endocitosis, bueno, la teoría, ¿cómo se llama? La teoría era diferente a endocitosis, pero parecido. ¿Se acuerda? De los endosimbiontes. ¿Listo? De los endosimbiontes que decían que estos organismos pues eran de vida libre y fueron adaptados por una célula más grande, etc. ¿Listo? Bueno, entonces, hablando de los cloroplastos, vamos a puntualizar, son exclusivamente de células vegetales. En ellos ocurren estos procesos de fotosíntesis y ahí se encuentra el pigmento que es la clorofila, ¿sí? Ella se encarga entonces de captar la energía solar o de captar esos fotones específicamente. Lo que se usa o lo que se necesita de esa energía lumínica son los fotones, que ahorita vamos a ver el proceso más específicamente. Esos fotones activan o excitan a los electrones de esa molécula de clorofila y van a generar un proceso incluso también similar a lo que ocurre en la respiración, que es una cadena de transporte de electrones, algo muy similar, y generación de ATP, ¿vale? Pero ahorita lo vamos a ver en un esquema. Bueno, esas moléculas de clorofila transfieren la energía al ATP y a otros transportadores. Vamos a ver que en este proceso de fotosíntesis inicialmente se está generando ATP y NADH. ¿Listo? Ahí volvemos a ver esas moléculas muy importantes pues para los seres vivos. Y después esto que se genera acá, ese ATP y el NADH, se usan para sintetizar glucosa a partir de CO2. Entonces aquí hablamos de qué tipo de proceso, cuando hablamos de qué tipo de metabolismo, cuando hablamos de síntesis a partir de CO2, síntesis de glucosa. Es lo de Catabolismo. 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 Ana, ¿no? Anabolismo. Si no es blanco, es negro, no mentiras. Entonces, sí, ¿por qué catabolismo? ¿Quién dijo por ahí catabolismo? Porque está creando moléculas grandes, ¿no? Ujú. Porque, no, catabolismo es que está Destruyendo. agregando. Ujú.
El catabolismo, pues no digamos destruir, pero está... Yo Las dije descompone. gas, ¿no? Ajá. Espérame, denme un segundito, chicos. Profe, cuando dice ATP y a otros transportadores, los otros transportadores hacen referencia al NATH. Sí, el NADH. El Ok. NADH es otra molécula que se refiere, pero ahorita lo vamos a ver más puntualmente. Entonces, cuando hablamos de síntesis, entonces estamos hablando de un proceso anabólico, formación de glucosa a partir de CO2. ¿Listo? Estamos sintetizando esa molécula y para sintetizarla, la planta o el cloroplasto pues está tomando CO2 del medio y está uniendo varias moléculas de CO2 para generar un compuesto de 6 carbonos, que sería la glucosa, ¿vale? Entonces eso en definitiva sería eso. Bueno, miren acá esos cloroplastos, ¿sí? Esta es una fotico de, yo creo que pues ya de lo que vieron en el laboratorio, pues estas bolitas yo creo que las reconocen, o esas gran cantidad de moléculas o de cloroplastos, de organelas mejor, en una célula, ¿sí? Yo creo en la plantica, en la hoja de la hojita verde, chicos, se les ¿Y abrió por un qué ahí se poco, ven tantas? porque así son. Pero cuando fuimos al laboratorio yo no las vi así tantas, eran poquitas. Sí. Bueno, solamente con las de la muestra de la planta. Porque, por ejemplo, con la de la cebolla solamente veíamos el No. núcleo. Sí, en la cebolla solo se veía el núcleo, pero en la de la planta se veía incluso más. Sí. Incluso Pero no se veía tan diferenciaba. definido. Exactamente, Sí, eso. no se diferenciaba muy bien esta pared celular por también resolución de microscopio, ¿no? Es simplemente eso, pero así es como se ven, ¿sí? Entonces hay muchos cloroplastos y Profe, depende del tejido donde estén, ¿sí? una pregunta. Ujú. Cuando nosotros recién estábamos ingresando, nos comentaron que estaban haciendo un nuevo laboratorio, ¿no? Eso incluye nuevos materiales y equipos. Sí, para docencia pues incluyen nuevos equipos. La idea es que se puedan usar próximamente, pues en un futuro muy cercano. La cuestión es que estos laboratorios llevan pues ya varios años en construcción y en proceso, y pues ya estamos como a puertas de finalizarlos y de que sean entregados. Entonces ellos incluyen varios equipos nuevos, microscopios, diferentes materiales que se necesitan en el programa. ¿Listo? Y en la anterior parte que recuerdo que tú dijiste que nos ibas a llevar como que a un laboratorio donde a cada uno le correspondía un microscopio si te dan como la autorización. Ay. ¿Esos microscopios son de mejor resolución que los que vimos en la práctica o son de los mismos? No, son iguales, son los Ah, ya, mismos, profe. nada más que sí, a mí me gustaba llevarlos porque pues cada uno podía hacerse en un sitio y había más aforo en el salón, ¿sí? Entonces yo podía dividir el grupo en dos y no en cuatro, como hay que hacerlo ahora. ¿Listo? Entonces, por eso, pero pues igual, son iguales en cuanto a resolución y a capacidad. ¿Listo? Bueno, miremos acá esta estructura similar a la que les acabo de mencionar o de mostrar, perdón. Tenemos dos membranas, una membrana externa. Esa membrana externa es permeable a moléculas pequeñas. Entonces, ¿a qué moléculas pequeñas necesitará ser permeable? Chicos. ¿Eso me repite la pregunta? Dice que esa membrana es permeable a moléculas pequeñas. ¿A qué tipo de moléculas? Cuando hablas son moléculas como de agua o de energía. Mm, Podría ser, no tanto agua. ¿Cómo?
Las moléculas que se van a usar para la fotosíntesis. Sí, muy bien. ¿Y cuáles son? Carbono, hidrógeno. Proteínas. El dióxido de carbono, ¿no? Exacto, sí, señor. Dióxido de carbono. Mejor dicho, principalmente el CO2. El CO2 tiene que poder atravesar por ahí para, para poder ser usado acá adentro en ese proceso de fotosíntesis. ¿Listo? Porque ellos tienen que tener, pues, esas moléculas, los ladrillitos, para construir esa glucosa. Listo. Bien, igual algunas también tiene, dice que a diferencia de las mitocondrias, esta pared pues es lisa. ¿Se acuerdan que las mitocondrias cómo son? ¿Cómo es esa pared de la Una mitocondria? membrana rugosa. Es rugosa y es con cavidades, ¿se acuerdan? Que es así con muchas cavidades hacia adentro. En este caso, pues no tiene esas cavidades. Mire que es completamente lisa, pero sí tiene pues estas estructuras internas que quizás de algún modo están reemplazando, por decirlo así. No quiero pues como confundirlos o crear un concepto diferente, pero en cierta medida están cumpliendo una función un poquito parecida a lo que hacen esas cavidades en esa membrana. Y pues lo vamos a ver ahora. Y también pues hay unas proteínas que permiten el paso de ciertas moléculas ya aquí en el interior, ¿cierto? Las proteínas de membrana. Bien, bueno, esta parte es importante, que es el estroma. No se vayan a confundir o a equivocar en cuanto a estroma y estoma, es distinto. ¿Listo? Una cosa, ¿qué eran los estomas? Ese es el estoma que vimos en el laboratorio. ¿Se acuerdan para qué les decía que servía? ¿Se almacena el agua? Ajá, el agua. Pero almacenar. Sí, yo creo que, Era digamos, evitar que el agua saliera o algo así. Eso, pues como un controlador, como un canalcito. Sí, es no es almacenamiento directamente, pero él está controlando que la planta pierda agua por transpiración, ¿sí? Y permite la entrada de luz. Yo creo que eso lo debieron haber consultado en su laboratorio, en el informe. ¿Listo? Entonces, el estoma del que hablamos en el laboratorio es esas son unas células o una apertura en vez de la hoja que permite entrada de luz, pero cuando hay mucho calor, él se cierra para evitar pérdida de agua, ¿vale? Recuerden eso. Y el estroma de aquí de los cloroplastos, que es distinto, se escribe distinto, es esa solución o ese espacio que es parecido como o ese es el lugar donde están o donde se transportan las moléculas que se necesitan al interior de los tilacoides, ¿sí? Es un espacio denso, un poco líquido, pero no va a tener pues los mismos componentes de los que uno ve o encuentra en el citoplasma, ¿cierto? Las otras como especies de organelas o de núcleos o de proteínas, etcétera, ¿cierto? Es un espacio donde están principalmente o se llevan, se transportan moléculas que se generan al interior de estos tilacoides o pues las moléculas que hablamos de la fotosíntesis, que sería el CO2, hidrógeno, oxígeno, agua, etcétera. Bien, los tilacoides ya los habíamos mencionado y las granas. Esas son como las principales partes. Es la estructura funcional, digámoslo así, de los cloroplastos. Para entender entonces un poquito sobre esas etapas o esos momentos de la fotosíntesis, vamos a mencionar que existen dos tipos de reacciones, ¿listo? Así como lo que les estaba mencionando de modo general al principio,
vamos a reconocer que en un primer momento se realizan reacciones denominadas dependientes de luz, ¿sí? O fotodependientes. Esto es muy importante. Estas primeras reacciones que ocurren en la etapa de la fotosíntesis o en la fotosíntesis son dependientes de luz. ¿Y qué me quiere decir esto? Que sea dependiente de luz. ¿Cómo lo entienden? Que necesita la luz para poder hacerse. Que necesita la luz, que obligatoriamente debe haber luz y si no, no ocurre. Exactamente. Bien. Y unas reacciones que fijan carbono, que son fotoindependientes, o sea que no requieren la luz. Pero hay que entender algo con estas reacciones. Ocurren si hay luz y ocurren si no hay luz. Estas reacciones se han denominado o se denominan también, ¿cómo es? Fase oscura. Fase oscura. ¿Es la que hace las plantas en la noche? No, señor. ¿No? No necesariamente. Y eso es de pronto lo que quiero que no, con lo que no se vayan a equivocar. Porque estas de aquí, venga, les escribo acá esto. Hay unas y fase lumínica. Digamos que estas reacciones se dan o se han determinado también en dos fases o de dos formas. Entonces hay unas, a ver, corro acá. Hay estas iniciales. Ay, ahorita no puedo mover esto. Bueno, es que me enredé con esta cosita. Estas iniciales que están acá, es esa fase, se denominan también. Ay, perdón, que es que esta cosita está molestando. Estas reacciones dependientes de luz se denominan también ocurren dentro de una fase lumínica. Y estas fases que fijan carbono o fotoindependientes se han denominado de fase oscura, pero no quiere decir que ocurra por la noche, ¿sí? Sino que ocurren a pesar que haya o no haya luz. Entonces, lo menciono porque lo pueden encontrar en algún texto y pues y quiero que sepan que se refiere a estas reacciones de acá, ¿cierto? Pero vamos a quitarlo. Pero la idea es que lo entiendan de esa manera. Ocurren a pesar de que haya o no haya luz, no dependen de la luz, ¿vale? Vamos a seguir mirando y vamos a ir retomando esos conceptos. Bien, entonces hablando un poco de estas reacciones dependientes de luz, como lo menciona aquí, solo ocurren en presencia de la luz. Y la absorción lumínica es indispensable, ¿cierto? O sea que si no hay absorción lumínica, de malas, no ocurre. Y ellas ocurren en los tilacoides, ¿sí? Entonces en esas estructuritas así a forma de moneda, ahí dentro ocurren esas reacciones lumínicas. En esas reacciones de tipo lumínica, o esas sí dependientes de la luz, se necesita energía del sol o energía lumínica, la cual se transforma a ATP y NADPH. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía que hay unas moléculas? Entonces se genera energía y se genera poder reductor. ¿Sí? Esta molécula que ya conocemos, que es muy familiar para nosotros, se genera en ese momento en la reacción dependiente de luz, ¿vale? O en esa fase lumínica. Bien, en ese segundo momento de la fotosíntesis o etapa, bueno, tenemos estas que fijan carbono y, como lo dice aquí, no necesitan de presencia de luz. Entonces, algunas reacciones están reguladas indirectamente por la energía. ¿Qué pasa? Que si aquí yo no estoy, si en esta primera reacción, que es dependiente de luz, no estoy generando, no se está realizando y no genero ATP, pues independientemente esto no va a ocurrir. O sea, esto no ocurriría y a eso se refiere que están reguladas indirectamente por esa energía lumínica, ¿sí?
¿Sí entienden la idea? ¿Sí me hago entender? Entonces, a pesar de que ellas no necesitan de la luz directamente, pues sí necesitan o son dependientes de estas reacciones iniciales, ¿sí? Entonces, si no hay formación de ATP y NADPH que se dan en la fase lumínica, pues no va a ocurrir fijación de carbono porque no hay energía, ¿cierto? Entonces, ellos necesitan ATP y NADPH para fijar carbono. ¿Se acuerdan que ese proceso anabólico necesita energía, ¿cierto? En la síntesis siempre necesita energía, entonces acá está representado. Bueno, y ocurre en el estroma. O sea que este momento, este proceso de la fotosíntesis ocurre acá afuera, ¿sí? En ese estroma. O sea, no ocurre dentro del tilacoide, sino que ya está ocurriendo en esta parte externa a los tilacoides. ¿Cuál es el proceso que ocurre en los tilacoides? En la fase lumínica. Ajá, perfecto. La fase lumínica, la que requiere esa energía solar. Bien, vamos a mirar aquí un ejemplo de esos dos procesos. Aquí mejor les muestro este que es un poquito más claro quizás. Entonces, bueno, vamos a tener dos momentos, ¿sí? Aquí en este nos está diciendo que son reacciones dependientes de luz, fotodependientes. Y aquí nos está diciendo, nos habla algo que se llama el ciclo de Calvin. O sea que ese proceso de fijación de carbono o reacciones independientes de luz se les ha denominado ciclo de Calvin. ¿Listo? Ese momento o ese ciclo, porque esto se convierte en un ciclo, estas reacciones reciben el nombre de ciclo de Calvin y se desarrollan en esa fase oscura o fase independiente de luz. ¿Sí? Independiente de luz, o sea que ocurre con o sin luz, ¿vale? Para que tengamos eso claro. Listo, entonces miren acá lo que sucede. En estos tilacoides o en los tilacoides y que forman las granas, está llegando energía lumínica y está llegando agua, ¿sí? Cuando esto pues hay agua, hay energía. ¿Qué hace falta aquí? ¿Qué más ingresa? ¿Qué otro? Dióxido de carbono. Exactamente, dióxido de carbono, que aquí no lo escribí, pero también tiene que ingresar. No, perdón, no, en este primer momento no entra dióxido de carbono, el dióxido de carbono lo tenemos acá. Aquí simplemente, olviden lo que acabo de decir, en este primer momento aquí solamente tenemos luz y agua, porque en esta partecita es donde se va a generar solamente ATP y NAD. ¿Sí? Este es un primer pedacito de esa fotosíntesis donde yo estoy generando energía y poder reductor, ¿sí? Ya en este segundo momento es que sí entra la participación del CO2 y generación, aquí nos dice de gliceraldehído 3-fosfato, que es un compuesto de 3 carbonos que después se une y forma glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero aclarar y para que no se confundan? Aquí en esta formulita que yo les presentaba inicialmente, está representado todo el proceso completo, ¿sí? De la fotosíntesis. Entonces, ahí por eso también me estaba mencionándoles el CO2, pero en el primer momento de fotosíntesis, que es la fase lumínica, vamos a usar, son solamente estas dos moléculas para generar ATP. Y de todos modos, este proceso se complementa en esa fórmula general con el CO2 que se integra en un segundo momento en la fase o en ese ciclo de Calvin, ¿cierto? Entonces, por eso aquí se pone una fórmula completa, a pesar de que son dos ciclos diferentes o dos momentos, digámoslo así, diferentes, que al combinarse, pues estamos generando
esto de forma completa, ¿sí? Eso es como para que tengamos en cuenta que el hecho de que al presentarse una fórmula general no va a decir que es una sola reacción o solo un momento en el proceso. ¿Listo? Como estamos viendo, aquí se separan. Entonces, ingresa inicialmente en los tilacoides luz solar y agua, se genera oxígeno, ¿sí? Aquí es donde estamos viendo la producción también de oxígeno y por la excitación electrónica y el proceso que vamos a ver, se genera la energía y el ATP y después en el ciclo de Calvin es donde generamos la glucosa o el gliceraldehído 3-fosfato, pues que es un intermediario de glucosa y donde estamos necesitando CO2. En este ciclo de Calvin, después de que se usan estas dos moléculas, ¿qué pasa con ellas? Ellas ellas se ingresan. ¿Y qué les sucede acá a esas moléculas? Se oxidan, ¿cierto? ¿Se acuerdan esos procesos que vimos en la glucólisis o incluso Ciclo de... en el ciclo del oxalacetato o en el ciclo de Krebs, exactamente? Entonces, se están reduciendo, se están oxidando estas moléculas y salen en forma NADP más y el ADP pues sin su fosfato, ¿cierto? Entonces salen, vienen acá, se reducen y toman energía y salen, bueno, todo se vuelve un ciclo, ¿vale? Bien, esta otra grafiquita es igual, a ver qué hay de diferente, no, es lo mismo, simplemente es otra representación. Aquí sí nos muestra que está saliendo glucosa, ¿sí? Aquí sí muestra el producto final. En la otra gráfica nos habla de este compuesto, para que lo sepan, se llama gliceraldehído 3-fosfato y está también presente, lo veíamos en esos pasos de la glucólisis, ¿sí? Entonces es un precursor de la glucosa también. Listo, entonces aquí está saliendo ATP y NADPH hacia el ciclo de Calvin y del ciclo de Calvin ya sale ADP y NADPH reducidos hacia este momento para volver a completar, a ser parte del ciclo. Bueno, entonces vamos a analizar primero que todo esa reacción dependiente de luz, ¿sí? Entonces, como ya les decíamos, absorbe energía lumínica del sol. Esa energía la toman los pigmentos, que es la clorofila principalmente. Hay varios tipos de clorofila y cada uno de ellos va a absorber más o menos energía, va a tener la capacidad de absorber mayor o menor energía solar. ¿Listo? Están dentro de los cloroplastos y bueno, es la clorofila que ya les estoy mencionando. Esta es la forma química, ¿sí? Esta es la estructura química de esa clorofila. Tiene un anillo aquí de magnesio con nitrógenos, etcétera. Y miremos que hay, bueno, aquí mostramos la clorofila A y la clorofila B, que tienen algunos cambios en sus radicales, en este radical de acá, pero miren que completamente el resto de la molécula es igual. Y lo que les digo, tienen, digamos, una capacidad un poco diferente en cuanto a absorber energía. La clorofila A es el principal pigmento de las plantas, es el único pigmento que está presente en algas rojas y cianobacterias. Absorbe intensamente la luz violeta, azul, roja, pero refleja el verde. ¿Listo? Esa es la clorofila que nosotros encontramos en las plantas normalmente. Hay otra, la clorofila B, está presente en plantas y algas verdes, y la clorofila C está en algas pardas. ¿Listo? Estas clorofila B y A pues están en diferentes proporciones dentro de las plantas. ¿Sí? Podemos encontrar los dos tipos de clorofila en las plantas. Bien, y miremos también que
Aquí era donde les estaba mencionando en cuanto a la longitud de onda que absorben cada una de las clorofilas. ¿Sí? Ustedes saben que dentro del rango de luz visible, ¿sí? Tenemos diferentes longitudes de onda que van desde 400 hasta 750. Aquí nos hablan de micras o uno puede hablar de nanómetros también. Pero dependiendo de esa longitud de onda, pues yo voy a encontrar que se activan más fácilmente un tipo de clorofila o otros pigmentos o la clorofila B, ¿cierto? Si es la A, pues está activándose en esta longitud de onda y en esta de acá. Si es la B, tiene otro punto, otra absorbancia de longitud de onda y en los carotenoides es otro diferente. Entonces, digamos que eso es como en lo que principalmente difieren cada uno de esos pigmentos. Bueno, entonces esas reacciones dependientes de luz se dan en algunos, bueno, como ya lo decíamos, en los tilacoides, ¿sí? Y esa clorofila está unida a proteínas que están de forma intermembrana en los tilacoides, ¿sí? Vamos a ver que esa clorofila se integra a unos fotosistemas, ¿sí? Aquí lo estamos mencionando. Esa agrupación de clorofila con proteínas intermembrana se denominan fotosistemas. Y ese fotosistema es lo que les había mencionado que es un poco similar a lo que nosotros encontramos en la mitocondria en cuanto a la cadena de transporte de electrones. Es un poco relacionado y eso lo vamos a ver aquí. Miremos este ejemplo. Este sería un fotosistema que está compuesto por estas proteínas intermembrana, que hay varias de ellas, ¿no? Que tenemos aquí varias. Entonces, este PS2 y por acá este sería el PS1. Son fotosistema 2 y fotosistema 1. ¿Listo? Aquí hay dos fotosistemas. Aquí hay un canal donde nos permite la salida de hidrógenos y de protones, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿y esta membrana de quién será? ¿A quién le corresponde esa membrana? Mitocondria, ¿no? ¡No! ¿No? En las plantas. Mierda. Es en plantas y entonces... ¿Desde los tilacoides? Sí, el de los tilacoides. No nos confundamos. Les había dicho que es parecido, pero pues no más. Sí, eso estaba viendo, es muy similar. Bueno, Es tampoco similar. tanto, pero es muy similar, sí. Es similar, ¿cierto? Y de quizás tengan funciones parecidas, pero bueno. Entonces, y acá afuera está el estroma, ¿sí? Recuerden ese espacio, está el estroma. Acá sería el interior del tilacoide, ¿sí? Entonces, ahí vamos como en el proceso. Voy a seguir mencionando como algunas características y vamos a regresar a la gráfica. Entonces, recordemos, hay un fotosistema 2 y hay un fotosistema 1. Aquí nos está mencionando algunas características. Dice que es semejante a bacterias púrpura, aquí dice que es semejante a bacterias verdes, del azufre. Y lo que importa de pronto a modo de mencionarlo es que en el fotosistema 2 pueden intervenir diferentes tipos de pigmentos o por ejemplo, de aceptores de electrones. Estas son moléculas similares a esos, bueno, aquí tenemos el citocromo, que también hay un grupo de citocromos que actúa en el proceso de transporte o de fosforilación oxidativa, ¿cierto? Cumplen funciones parecidas o similares que van a llevar electrones de un lado a otro, que van a transportar electrones entre estos fotosistemas, ¿cierto? Entonces tenemos este tipo de pigmentos en este fotosistema 2 y en el 1 tenemos en cada caso, ¿no? Podemos tener estos diferentes pigmentos o moléculas. ¿Listo? Para que lo veamos un poquito más
gráfico, miremos acá estas representaciones que está mostrando el lumen o la membrana de esos tilacoides. Aquí está como de forma aumentada. Miren cómo se están organizando estos fotosistemas. Digamos que aquí en este color verde, aguamarina, no sé, es el fotosistema 2. En amarillo puede estar los fotosistema 1, que pueden estar a lo largo de esa membrana de tilacoides. Miren esta enzima. ¿A qué se les parece o qué les recuerda esta enzima? La que sintetiza ATP en las mitocondrias. Exactamente, en las mitocondrias. Entonces miren que acá también la tenemos presente y tiene la misma función, sintetizar ATP. ¿Y ella cómo funcionaba en la mitocondria? ¿Cómo se activaba? ¿Quién la activaba, chicos? Eso lo vimos, ¿cierto? ¿O no lo vimos? Sí, eso lo vimos. Los protones. Exactamente, los protones, ¿cierto? Ese gradiente protónico era el que la activa, o es el que la activa. Entonces también, mire, ahí vamos mencionando y les voy como trayendo a colación esa similaridad que hay con ese proceso de fosforilación oxidativa en mitocondria, pero no, es para que lo asocien, pero no se vayan a enredar o equivocar, ¿no? Es como para encontrar esa asociación en esos procesos. Entonces aquí también se usa ese gradiente protónico para activar la ATP sintasa. Y el citocromo es esa moleculita que va a llevar, va a transportar directamente los electrones entre los diferentes fotosistemas. Vamos a mirar acá. Listo, ¿a qué llamamos o qué podemos estar, cómo podemos entender ese concepto de fotosistemas? ¿Sí? Miremos que se puede escribir o se puede mencionar como PS2 y PS1, fotosistema 1, fotosistema 2. Cada uno de ellos está formado por una antena colectora de energía lumínica. O sea, ellos son receptores o son los que, donde directamente llegan los fotones provenientes de la energía del sol. Esos fotones van a excitar los electrones que están dentro de o están en las moléculas de clorofila, ¿sí? Es un centro reactivo fotoquímico y está, digamos, formado por una molécula de clorofila a la que participan las reacciones de oxidorreducción de transporte de electrones. Entonces, ella es la que va a estar siendo, digamos, afectada o la principal protagonista en ese proceso de transporte de electrones. Vamos a mirar otra representación. Aquí podemos ver el fotosistema 2. Miren que aquí debe llegar, esto que está aquí es el fotón que está ingresando desde una fuente lumínica, desde el sol, ¿cierto? Él llega y ese fotón está excitando o activando los electrones presentes en esa molécula de clorofila, ¿sí? Digamos que estas son moléculas de clorofila aquí en donde se van activando los electrones y van pasando de una molécula a otra dentro de este fotosistema, ¿listo? Y aquí en el centro, digamos así, de este fotosistema, es donde se encuentra esa molécula de clorofila que va finalmente a donde sus electrones o uno de sus electrones va a cambiar de nivel energético, va a alcanzar un grado de excitación alto y va a poder salir o va a poder ser captado por esos citocromos, que son moléculas que van a seguir llevando esos electrones a través de la cadena que sigue hacia acá. ¿Listo? Pero miremos también que aquí, ¿quién va a participar? Va a participar el agua,
¿sí? Que va a donar también parte de sus electrones. Ella se divide aquí en oxígeno, una molécula de oxígeno y una de hidrógeno más, que ha perdido un electrón. Entonces, en este caso, el agua es la que está generando o está entregando, digamos, los electrones a esta molécula para que pueda seguir el camino del proceso de transporte electrónico en ese sí, pues en el componente intramembranoso o intramembrana que permite el transporte hacia el aceptor final también de electrones, que aquí vamos a ver qué pasa con ese aceptor final. ¿Listo? Digamos que esta es una representación muy sencilla de qué es lo que sucede con ese electrón que se excita y pasa inicialmente hacia el citocromo B, que lo lleva al fotosistema 1. Digamos que aquí va como al revés, no inicia con el fotosistema 1, sino que iniciamos con el fotosistema 2. Cada fotosistema tiene una cadena de transporte de electrones, entonces es como esas moléculas asociadas que van a permitir o van a poder llevar esos electrones a través de la membrana de los tilacoides, ¿sí? Entonces recordemos ese oficio o esa tarea del citocromo B, que sería en este caso transportar esos electrones a través de la membrana de tilacoides hasta finalmente llevarlos, miremoslo acá, o permitir que se active en este otro fotosistema 1, pues se está activando otra molécula o otro pigmento de clorofila, ¿sí? Y está saliendo, está llevando esos electrones ya hacia afuera de la membrana, ¿sí? Y aquí cuando estos Profe, electrones, ¿sí? tengo una pregunta. ¿Qué quiere decir esos números de P680, P700? P700. Esta es la longitud de onda la cual absorbe o se activa esa molécula de clorofila en especial, ¿sí? Entonces, ese 680 o ese 700 corresponde a la longitud de onda de activación específica, ¿sí? Esta requiere menor longitud de onda y esta es un poquito más. Eso es como la diferencia o lo que significa. Ah, ¿Listo? ok, profe. Listo. Bien. Entonces, bien, bueno, estos electrones van viajando a través de estas moléculas, de estos citocromo, que está en últimas, esta sería la cadena de transporte, ¿sí? Y los fotosistemas, pues es donde esa clorofila que está siendo excitada o que se está activando con presencia también de la luz solar, ¿no? De los fotones. Cuando esos electrones que provienen inicialmente acá del agua, ¿sí? De una molécula de agua, miren lo que está siendo transportado por aquí, llegan hasta el fotosistema 1, esta moleculita va a permitir que salga, ¿sí? O que se transforme, digámoslo así, el NADP en NADPH, ¿cierto? Aquí estaría ganando un electrón y se estaría uniendo a un hidrógeno para formar NADPH, o sea que el electrón que gana o que permite este paso es el que sale de acá, ¿sí? De todo este sistema. Entonces, en este momento es cuando se genera ese poder reductor del que estábamos hablando, ¿sí? Que se generó NADPH. Y tenemos que también considerar pues, la formación del ATP, que está asociado a la creación de un gradiente de protones al interior del tilacoide, ¿sí? Miremoslo acá. Esos protones, ¿quién los está generando? ¿Quién? ¿Quién está permitiendo el llamamiento de protones? ¿El agua? El agua. El agua, exactamente. Entonces miren que en el momento en que esta molécula de agua se divide, ¿cierto?
y se transforma en oxígeno y en hidrógeno, pues aquí estos hidrógenos empiezan a acumularse acá en el medio, ¿sí? Y ella es la que está ayudando también a generar, mira, igual acá lo tengo, el agua dona un electrón por acá, pero por acá están siendo generados oxígeno y el gradiente de protones. Este gradiente de protones es el que va a activar esta ATP sintasa de la misma manera que se activa ya en la mitocondria y está generando ATP. Entonces permite la formación a partir de ADP más PI hacia ATP. ¿Listo? ¿Qué ven de diferente con la mitocondria? En la mitocondria, ¿cómo sucedía ese proceso? Chicos. No formar agua, o sea, el agua no estar al otro lado, formando, salía el hidrógeno y formaba agua. Ajá, el oxígeno recogía esos hidrógenos. Claro, ¿cierto? Aquí se recibía puede que recibía los hidrógenos, ¿cierto? Y también los electrones de esta cadena de transporte, ¿listo? Y además el gradiente de protones no ocurría dentro, sino, pues no al interior de la mitocondria, sino en ese espacio intermembranal para generar al interior ese ATP, ¿sí? Pero sí, lo que ustedes me dicen, al final de esta cadena de transporte estaba el oxígeno recibiendo esos electrones y formando agua con los protones, con los hidrógenos, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar aquí en resumen este primer proceso, qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Los pigmentos que les estaba mencionando que eran clorofila y otros que pueden ser carotenoides, es un ejemplo, otros pigmentos que también permiten la excitación y la captación de los fotones de la energía lumínica, están en ese fotosistema 1, aquí hay un error, están tanto en el fotosistema 1 como en el 2, ¿no? Igualmente. Absorben la luz del sol y permiten que se exciten o que esos electrones aumenten en cuanto a su nivel de energía, ¿sí? Y pueden ir a formar parte de esa cadena de transporte de electrones. Bueno, vamos a ver que el electrón pasa del aceptor primario de electrones en la cadena, donde se mueve, bueno, se va de una molécula a otra y finalmente libera energía y esa energía que se libera pues va a crear ATP a partir de una molécula de ADP más PI. ¿Sí? Era igual, es esto que les estaba mostrando acá. Bien. Acá hay un proceso de fotólisis, entonces en este fotosistema 2, a eso se refiere la fotólisis, es ese rompimiento de la molécula de agua y se liberan electrones, ¿vale? Y ahí es donde empieza ese proceso de transporte de electrones a través de membrana. Y miren que está también, o lo que les acabo de mencionar, esa molécula de agua aporta los hidrógenos, los iones de hidrógeno para generar el gradiente protónico para la activación de la ATP. Bien. Esto es, ¿qué? Acá está lo mismo, igual. Vale, por cada 2 electrones que se energizan dentro de ese proceso de los fotosistemas, bueno, aparece o sale hacia la cadena de transportes de electrones o que salen hacia esta cadena, se está formando una molécula de NADPH, ¿sí? Que era a partir de NADP. Y los productos como tal de esa reacción lumínica se pueden resumir en energía en forma de ATP y esa molécula de NADPH, ¿sí?
Recordemos este punto importante que les mencioné inicialmente. El oxígeno actúa o es liberado, digamos que se produce como un subproducto. No es un compuesto esencial o un compuesto para el cual esté ocurriendo todo este proceso, ¿cierto? El cual es el componente principal. Bueno, pero estamos hablando solo en los fotosistemas. Entonces, aquí pues todavía no se ha formado la glucosa, pero simplemente en este momento se está formando oxígeno o se está liberando oxígeno como un subproducto. ¿Listo? Aquí está pues una representación un poquito más detallada y completa de todo ese proceso. Miremos que iniciamos esta partecita que está aquí, que les estoy señalando, hace parte del momento o del... ¿La fase qué? ¿Cuál es la fase que ocurre en este pedacito? De fotosíntesis. ¿De cuál hablamos? Chicos, fase oscura, lumínica. ¿Cuál? ¿Cuál? Lumínica.